Hoy iniciamos una serie de reflexiones sobre encuentros con Jesús resucitado. Un tema que es muy importante porque creo que durante esos 40 días que Jesús estuvo antes de su ascensión aquí en la tierra, quiso dejarles lecciones muy importantes a sus seguidores porque Jesús no se apareció a sus verdugos, no se apareció a los fariseos ni a los líderes de la iglesia de aquel entonces, no se apareció a sus adversarios, sino se apareció a sus discípulos, gente que estuvo muy de cerca con él. Eso quiere decir que quería dejarles enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Y creo que el predicar de Jesucristo resucitado debe ser un tema muy importante para nosotros, los líderes, pastores y para todos los cristianos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Segunda de Timoteo 2:8. Y esta misma porción en la Nueva Traducción Viviente dice: siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Entonces nuestra predicación debe ser basada en un evangelio de Jesucristo resucitado. Y bueno, encontramos este encuentro de María Magdalena en el libro de San Juan capítulo 20, verso 1 y 2. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Quiero compartir algunos detalles de quién era María Magdalena. María Magdalena, dice la escritura, que fue liberada de 7 demonios. Por ahí la tradición dice que era una mujer prostituta, pero la Biblia no registra ese dato. Era de una ciudad que se llamaba Magdala, de una región que se llamaba Magdala. Por eso de ahí viene la palabra Magdalena. Entonces no era su nombre o un segundo nombre, sino era de la región donde ella venía. Y se dice que en Magdala se practicaba mucho la prostitución, o era una ciudad entregada a la fornicación. Por eso eh, pues la acusan, por decirlo de alguna manera, de que era prostituta, pero no hay ningún dato que lo confirme. Sin embargo, esta mujer tenía características muy importantes que nosotros como cristianos debemos aprender. Primeramente, que cuando tenemos un encuentro personal con Cristo somos transformados. Somos transformados porque después de ser liberada de 7 demonios, dice que ella siguió a Jesucristo paso a paso, estuvo al pie de la cruz cuando estaba siendo crucificado, participó con otras mujeres en el ungimiento del cuerpo para ser sepultado, y también aquí la vemos viniendo muy de mañana al sepulcro, siendo, dice, aún oscuro. Entonces se ve que esta mujer es una mujer apasionada que también recibió un mensaje de ir a anunciar la buena nueva a los discípulos de que Jesucristo había resucitado. Y bueno, María Magdalena dice que estaba al pie del sepulcro, afuera del sepulcro, llorando por que no estaba el cuerpo de Jesús ahí, no lo habían encontrado. Entonces dice que le preguntaron que por qué lloraba. Y ella pensó que era el que cuidaba el sepulcro, el hortelano le llamaban. Y entonces le dijo: dime dónde está su cuerpo, dónde le han puesto. En cierta forma estaba preguntándole o diciéndole que si él se había llevado el cuerpo. Y en eso Jesús mismo le dice: María, María. Y cuando ella escuchó la palabra María, reconoció que era Jesús, porque no lo había reconocido. Y eso nos habla de que cuando nosotros estamos perdonados, cuando nosotros hemos sido entregados a Jesucristo, entonces nosotros tenemos una identidad, que Dios nos conoce aún por nuestro nombre. Es un dato muy importante. Si nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, mucho más va a ser nuestro cuerpo, nuestra convicción si tenemos con el encuentro con Jesucristo resucitado. Y después de que ella recibió ese eh, indicación que le dijo María, entonces ella le dijo maestro, Raboni. Y desde entonces María fue una portadora del mensaje
de Jesucristo a los otros discípulos. Así es de que podemos aprender de este primer encuentro con Jesús resucitado, que María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera que lo vio resucitado, que Dios transforma las vidas, las cambia y nos hace seguidores fieles, seguidores apasionados por Jesús y gente que tiene que compartir la buena nueva. Que Dios les bendiga y pues seguimos comentando y reflexionando sobre encuentros con Jesús resucitado.